Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore. Que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen caras sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Después del humo negro hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo, yo tengo que volar. No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después Canijo, ahora te toca a ti. Jornada médica especial para personas sordas, no videntes, niños especiales, además personas que necesitan de una silla de ruedas o muletas. Los médicos proceden de España y las consultas pues fueron completamente gratis. Allí se trompezó su cabeza en la corneta, chivo. Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva. Si me aburro miento, yo solito me abro la herida. Sin idea, yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida. Libertad que me espera más allá del sur. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Comes muy mal. Sí. Lo que es la parte miserable, sobre todo la miseria, es mayor que en África. ¿Por qué? Porque la mujer en África está menos dominada que aquí. La mujer ahí tiene más un nivel de libertad, o sea, un nivel de movimiento más grande que aquí. Aquí vive aplastada.
aquesta gent deixin de ser invisibles, deixin de ser un anonimat quan és una situació extrema que és com les que veiem aquí, que això arribi, que la gent de Catalunya, la gent ho vegi i en sigui conscient, i després poder se podrà fer alguna cosa o no, però almenys que hi hagi aquesta consciència, que no siguin invisibles. Una máquina de esta de que corta un pelo. ¿Cuántos meses? 3. 3 son 4. No tiene prótesis. No tiene porque dice que no está muy alto el azúcar, entonces no lo pusieron. Tiene 2 cataratas congénitas. Gracias, presidente. Venga, tranquila. I encara no són les 12, eh? Vaya dia. Bueno, muy bien. A ver, bueno. Hay que operar. Esto mejora mucho con la liberación de caderas, rodillas y aquiles. ¿Me lo metiste? ¡Oh! ¿Verdad? ¿Dónde vive usted? En la cumbre. Ahí nada más. La otra. La otra. 3 horas para llegar arriba. Sí, sí. De aquí 3 horas para su casa. ¿Sabes cómo está? Una chiquitina. A ver. Venga, ya está. Hace mucho tiempo que he acordado yo con el viento, con las nubes de cielo azules, escucho a la gente porque ya se sabe quién es malo, tiene el mundo aterrorizado, con la guerra y con los misiles, el potaje nunca lo he probado, no sé si a mí me ha pasado, que me siento perdedor, yo te juro por mis cuernos que tengo que seguir, yo te digo que no puedo quedarme aquí, si tú quieres quédate tú, esta vida no es para mí, yo quiero vivir y comer jamón, olvidar para siempre el reloj, caminando hacia el atardecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de Aquí veus que la gent agraeix les coses d'una altra manera, són, no sé com explicar-t'ho, són més sentits, no? Quan amb un petit detall els estàs poder canviant la vida a vegades i això és molt important. Que cal sortir de la pobresa. Sobre la misèria no creix res. No creix res. L'acció integral passa por millorar las condiciones de vida físicas, psíquicas y sociales.
i veure aquesta realitat tan cruel, per dir-ho d'alguna manera, veus que el discapacitat aquí, gent que no pot caminar, és molt lògic que estigui allà dalt perduda o oblidada, perquè és que no té cap mena d'accés de sortida. ¿Cuánto hace que le pasó? Ahorita tengo 14 años cumplidos, sobre 15 voy. ¿Sabe cuál es el problema que yo tengo? Es que yo acabo de morir a mi hija y yo estoy, ahorita más que todo, yo estoy con dolor. Poder, o sigui, dir a la gent i dir al món i dir a la societat, o sigui, que existim, no? Que existeixen i que s'ha de ser conscient i que no costa pas res, o sigui, fer la vida més fàcil a tothom. Una de las cosas que a mí me agrada molt de la cooperació, que para mí es una forma auténtica de hacer política, es que no solamente colocas los aspectos materiales, ¿no? Los aspectos físicos de la vida, sino que hay un compromiso emocional que se transfereix. Y la transferencia emocional yo creo que es tan importante que es como entregar energía a esa gente que no la tiene. I tens unes ganes de tornar per dir és que podem fer molt més, no? És una carregada de piles que et fa funcionar allà en la rutina, no? ¿Se cayó? Y a ver si en 48 horas le hace efecto y en 48 horas pasado mañana lo pueden bajar. Te doy para 3 días por si no pudiera ser que viniera pasado mañana, que el viernes viniera. Tu portes una pila d'experiència amb això, tens un currículum maco tant com a cirurgià com a metge cooperant. Què hi has vist de nou al fer-ho a través del col·lectiu de discapacitats? Més coherència. Los que no són discapacitats mai los podem posar en la vostra pell. És un abordatge distint, en el que podem aproximar molt i podem ser solidaris, molt solidaris amb vosaltres. No? A mi em sembla que heu fet amb vosaltres, per exemple, algo més coherent i més eficient, parlant de sexualitat o parlant de les condicions de vida de les 2 o 3 famílies que us heu pogut entrevistar, que la Conchi i jo visitant a 200 malalts. Ja em porto. Més del que he donat, segur. Sí, seguríssim, però en plan molt coses sentimentals, no? Después de un largo tiempo escondido, todo oscuro con hambre y muerto de frío, sin nada que hacer, tan solo esperar. Busco libertad, amigo mío, tengo que volar.